40 ingenieros fallaron, pero la mujer de limpieza lo resolvió. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Alejandro Torres, director de operaciones de Vegatech, entró con paso duro y respiración corta en la sala de juntas. Dejó una tableta sobre la mesa con tal fuerza que el golpe hizo eco en las paredes. En la pantalla brillaba el motivo de su furia, un error en rojo repetido sin descanso. La presentación para inversionistas se había quedado congelada. Esto es una vergüenza. Escupió, clavando los ojos en el equipo de sistemas. ¿Quién me explica por qué el sistema se colapsa justo hoy? Nadie respondió. Las computadoras abiertas mostraban la misma alerta. Los ingenieros evitaban cruzar miradas. Sabían que, dijeran lo que dijeran, Alejandro los destrozaría. Estamos dejando dinero en la mesa. Golpeó con el puño. Millones. ¿Y lo único que ofrecen es silencio? El jefe de ingeniería se aclaró la garganta. Revisamos servidores, accesos, rutas y permisos. Reiniciamos 2 veces. No encontramos el origen. ¿No encuentran el origen? Alejandro rió con desprecio. Entonces explíquenme para qué los contratamos. El silencio se hizo más pesado. Era como si alguien hubiera cerrado la puerta del aire. El proyector seguía prendido, inútil, lanzando un brillo pálido sobre la pantalla congelada. En la cabecera de la mesa estaba Daniel Vega, el CEO. Alto, de hombros anchos, traje gris oscuro bien cortado. Alejandro, los gritos no arreglan nada. Dame un informe claro. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que el sistema no valida credenciales. Sabemos que cada intento de acceso genera más bloqueos. Y sabemos que el tiempo se nos acaba. Bien, respondió Daniel. ¿Qué necesitamos para abrir paso? Un milagro, murmuró alguien al fondo. Y entonces, una voz distinta rompió la tensión. Yo podría intentarlo. Las cabezas se giraron de golpe. Junto a un carrito de limpieza, con un trapeador apoyado en la esquina, estaba Sofía Ramírez. Alejandro la miró como si hubiese escuchado un chiste de mal gusto. ¿Qué dijiste? Que puedo ayudar con el sistema, repitió Sofía, sin bajar la voz. Un murmullo de burla se deslizó por la sala. 2 ejecutivos se taparon la boca para no reír. Alguien susurró ridícula. Esto es absurdo, soltó Alejandro. ¿Desde cuándo el personal de limpieza resuelve crisis tecnológicas? Desde que hay un problema real y nadie lo arregla, dijo ella, con calma. No pierden nada con dejarme intentar. Alejandro iba a ordenar que la sacaran, pero Daniel se le adelantó. Dejen que lo intente, dijo, sin levantar la voz. Alejandro lo miró incrédulo. ¿Vas a poner la reputación de la empresa en manos de ella? La reputación se pierde si seguimos así, respondió Daniel. Si tiene una solución, nos conviene escucharla. Un ingeniero apartó la laptop con gesto de fastidio. Sofía caminó hasta la mesa. No tenía prisa. Tampoco temblaba. Se sentó, estiró los dedos y empezó a teclear. La pantalla se llenó de comandos y rutas. Sus manos volaban sobre el teclado como si conocieran el camino de memoria. Nadie respiraba. Esto va a ser un circo, murmuró Alejandro, cruzándose de brazos. El circo duró menos de 5 minutos. La pantalla principal parpadeó, el error desapareció y la presentación cobró vida. Los gráficos regresaron como si nada. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El jefe de ingeniería se inclinó, incrédulo. ¿Cómo lo hizo? Sofía se levantó con serenidad. El problema estaba en el código de autenticación. Un bucle mal cerrado repetía el bloqueo. Lo corregí y limpié la cola de intentos fallidos. El silencio fue total. Los mismos que se habían reído ahora tenían la mirada clavada en el piso. Daniel asintió, agradecido. Gracias, Sofía. Nos acabas de salvar. Ella no sonrió. Tomó su carrito y se echó hacia atrás, como si hubiera terminado de limpiar un vidrio. Para ella,
La victoria era hacer su trabajo y desaparecer. Alejandro volvió a encontrar su voz, cargada de veneno. Esto no demuestra nada. Cualquiera pudo hacerlo. Daniel lo miró de frente. Pero no lo hicieron. La reunión continuó. Los inversionistas, que esperaban en una videollamada, vieron la presentación completa y confirmaron su interés. Los números cerraron a favor. Las manos se movieron con rapidez para mandar correos y mensajes. La tensión bajó, pero no se fue del todo. Había otra tensión instalada, una mujer con uniforme había hecho quedar mal a más de uno. Cuando todos salieron, Alejandro caminó solo por el pasillo, mascullando insultos. Para él, no se trataba de un error técnico. Había sido humillado frente a su equipo, frente a Daniel y frente a los inversionistas. No pensaba dejarlo así. Daniel, en cambio, se quedó mirando el rincón donde Sofía se había detenido un segundo antes de salir. No la conocía. No sabía su historia. Pero confiar en ella había sido la decisión correcta. Y quería entender por qué alguien con ese talento estaba empujando un carrito de limpieza. Más tarde, Sofía volvió a su rutina. Barrió pasillos, cambió bolsas de basura y limpió escritorios. Los que se habían reído ahora la miraban de reojo. Nadie dijo gracias. La sorpresa duele cuando hiere el orgullo. A la hora de la comida, sacó de su mochila un tupper con arroz y frijoles. Se sentó en una banca del pasillo de servicio. No tenía permiso para usar el comedor principal. Comió en silencio, pensando en su hijo y en la renta que no podía fallar. Oye, le susurró una compañera de limpieza, ¿es verdad que les arreglaste el sistema? Arreglé un error, respondió Sofía. Ten cuidado, dijo la otra. A esa gente no le gusta que alguien como nosotras quede mejor que ellos. Sofía asintió. Había aprendido a no provocar. Pero también a no retirarse cuando era necesario actuar. Al caer la tarde, Daniel la encontró en el pasillo. Gracias otra vez. Mañana habrá otra reunión. Si algo se complica, quiero que estés cerca. No soy parte del equipo, dijo ella. Soy personal de limpieza. Hoy fuiste parte del equipo, replicó Daniel. Solo necesito que estés. Sofía dudó y aceptó. Estaré cerca. Cuando Daniel se fue, Alejandro apareció. No saludó. Disfruta el momento. La suerte no dura. La suerte no escribe código, respondió ella. Él sonrió sin alegría. Ya veremos. Antes de salir del edificio, Sofía pasó por recursos humanos. Laura Méndez le entregó su pago y habló en voz baja. Yo vi lo que hiciste. Si necesitas algo, aquí estoy. Gracias, dijo Sofía, guardando el sobre. Bajó por el elevador de servicio y salió a la calle. La noche olía a gasolina y a lluvia. En la parada, mientras esperaba el transporte, repasó los hechos. Sabía que ese día había dejado una marca. Arriba, Alejandro encendió una lámpara y pidió información por correo. Quería saber quién era Sofía. No soportaba la idea de que alguien como ella hubiera resuelto lo que su equipo no pudo. En su despacho, Daniel pensó en lo mismo, pero con otro tono. No era rencor, era curiosidad y respeto. Intuía que Sofía cargaba con una historia que nadie había querido escuchar. La ciudad siguió con su ruido. Las avenidas se llenaron de luces. En la torre de Vegatech quedaron encendidas pocas oficinas. Afuera, una mujer con uniforme blanco y negro cruzó la calle con paso firme. Adentro, dos hombres pensaron en ella por motivos opuestos, uno con respeto, el otro, con rencor. Y sin que nadie lo supiera, todo acababa de ponerse en marcha. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra tamal en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Esa noche, Sofía salió de la torre de Vegatech con la sensación extraña de haber cruzado una línea que no debía cruzar. Había vuelto a ser invisible en los pasillos, pero por dentro sabía que ya no lo era. El aire de Santa Fe olía a lluvia y a gasolina,
Los autos de lujo dejaban estelas de luz que se deshacían en un instante. Se ajustó la mochila en el hombro, miró el uniforme blanco y negro un momento, y caminó hasta la parada donde el poste parpadeaba como un ojo cansado. El microbús llegó con un rechinido que le recordó a la puerta de su edificio. Subió con cuidado, pagó con monedas contadas y buscó asiento junto a la ventana. A su lado se sentó una señora con mandil y manos ásperas. Enfrente, dos jóvenes platicaban en voz baja de un turno nocturno. Más atrás, un hombre dormitaba con el casco de obra en el regazo. Todo parecía avanzar a la misma velocidad, lenta, cabeceante, resignada. A medida que el microbús se alejaba, los edificios brillantes se encogían en el retrovisor. Las calles se llenaban de puestos de tacos, de vapores de comal, de paredes con grafitis que contaban historias a medias. El pavimento estaba gastado, con baches que hacían brincar a todos. Cada golpe le recordaba a Sofía que debía sostener bien la bolsa para que no se cayera el tupper del desayuno que le quedaba para la comida de mañana. Miró su reflejo en el vidrio, ojos azules cansados, coleta apretada, la marca del cubrebocas todavía señalada en la piel. Pensó en la sala de juntas, en el error en rojo, en el silencio que se hizo cuando la pantalla volvió a la vida. Un orgullo pequeño le calentó el pecho, pero lo empujó hacia abajo. El orgullo era peligroso. Llamar la atención era peligroso. Tenía demasiadas razones para no llamar la atención. Bajó en la colonia después de una hora larga. El aire estaba húmedo, un vendedor gritaba el precio de las frituras en la esquina. Una canción sonaba en una radio vieja detrás de una ventana. Caminó por el pasillo estrecho, esquivó una cubeta, subió 3 pisos por la escalera oscura y llegó a su puerta azul. La pintura descascarada dejaba ver el color anterior, verde pálido, como si la casa también tuviera una memoria que no terminaba de borrarse. Apenas metió la llave, escuchó el grito que le arreglaba la vida. «Mamá». Diego corrió hacia ella con los brazos abiertos. Tenía el cabello castaño lacio, los ojos azules idénticos a los suyos y una sonrisa que valía más que cualquier contrato. Se lanzó a sus brazos y Sofía lo levantó como si no pesara nada. «¿Cómo estás, mi amor?», preguntó, besándole la frente. «Bien, hice la tarea». «Mira», dijo él, y sobre la mesa dejó una hoja con sumas y restas, y un cohete dibujado que disparaba rayos. «La maestra dijo que voy mejorando». Sofía lo miró con orgullo sincero. «Vas muy bien. Y si te atoras, aquí estoy. Cuando sea grande voy a trabajar en computadoras», anunció él, muy serio. «Como tú». Sofía se quedó quieta. Le acarició el cabello con suavidad. «Lo importante es que nunca dejes de estudiar. Si estudias con ganas, vas a poder elegir lo que quieras». Diego sonrió, corrió debajo de la cama y sacó una caja de cartón forrada con cinta. Tenía botones de colores pegados y una pantalla dibujada con marcador negro. «Mira mi computadora». «Es perfecta», dijo Sofía, sentándose en el piso. «¿Qué hace este botón?». «Si lo aprietas, aparece un robot». «¿Y este?». «El robot habla». «¿Y si aprietas los dos juntos?», preguntó ella. «Hace amigo a otro robot», respondió él, con una risa que le llenó la sala. Jugaron un rato entre piezas de cartón, peluches y crayones sin punta. El departamento era pequeño, pero estaba vivo. Una mesa coja sostenida por un ladrillo, una maceta de sábila en la ventana, fotografías viejas guardadas en una cajita. Sofía sintió que el día se le aflojaba en los hombros. Aquí no había miradas de desprecio, solo la risa de su hijo y el olor a tortillas que subía de la calle. Calentó frijoles y arroz, partió un jitomate en rebanadas delgadas y puso 3 tortillas sobre el comal hasta que inflaron un poco. Diego comió con gusto, contando historias de su escuela, el balón pinchado del recreo, el niño nuevo que dibujaba dragones, la promesa de que el viernes habría una exposición de trabajos. Pensó en los horarios, en los turnos, en la señora a la que a veces cubría los miércoles. Pensó en el precio del transporte y en el de la cartulina que tendrían que comprar para la exposición. Hizo, como siempre, cuentas rápidas en silencio. Después de cenar,
Diego sacó una libreta y le pidió que le firmara la tarea. La letra de Sofía era clara, firme. Cuando terminó, el niño abrió mucho los ojos. Mamá, dime un secreto. ¿Un secreto? Sí, uno de esos que traes cuando llegas seria pero luego sonríes como si hubieras ganado algo. Sofía pensó en la sala de juntas, en el momento exacto en que el error desapareció. Pensó en la voz de Alejandro como una puerta que se cerraba golpeando. Y pensó en la mirada de Daniel, tranquila, agradecida. El secreto es que hoy hice algo difícil. Nadie creía que yo podía, pero lo hice. ¿Ganaste una medalla? No de esas. Pero igual valió la pena. Entonces yo también voy a hacer cosas difíciles, dijo él, acomodándose con el peluche. ¿Para qué me mires así? Sofía rió bajito. Siempre te miro así. Lo arropó, le acomodó el cabello en la frente y apagó la luz del cuarto. Se quedó unos segundos escuchando su respiración. Luego salió a la sala, prendió la televisión a volumen bajo y se sentó en la silla. Sobre la mesa, además de los dibujos, había un frasco con monedas, un recibo de luz atrasado y un sobre con una carta de la escuela. Solicitaban una cooperación para reparar el bebedero. Sofía separó 3 monedas y dejó el resto donde estaba. Se permitió, por fin, pensar en ella. Recordó los pasillos de otra época, los laboratorios con computadoras envejecidas, el olor a café barato en las madrugadas de estudio. Recordó cómo se había prometido terminar una carrera en una universidad prestigiosa de la ciudad, cómo se había quedado a mitad del camino cuando la vida cambió de golpe. No le gustaba quedarse mucho en esos recuerdos, eran un espejo que dolía. Colgó. Miró la puerta. Sintió por primera vez en días una punzada de miedo verdadero. No por ella, sino por Diego. Se prometió que nada, absolutamente nada, los pondría en riesgo. A kilómetros de allí, Alejandro caminaba en su oficina de Vegatech. No había logrado dormir. Ordenó café a las 8 de la noche, a las 10 y a medianoche. Le ardía la idea de que una mujer con delantal hubiese resuelto lo que su equipo no pudo. Frente a él había una carpeta con su nombre, todavía vacía, a la espera de que alguien llenara cada hoja. Marcó a un contacto y habló sin rodeos. Quiero todo de Sofía Ramírez. ¿Dónde estudió? ¿Por qué dejó de estudiar? ¿En qué trabajó antes? ¿Quién la recomendó? Si hay deudas, si hay cambios de domicilio, si hay algo que me sirva. Todo. Lo tendrá mañana, contestó la voz. No suele tardarse cuando se trata de gente humilde. Alejandro colgó satisfecho. Abrió la ventana. La ciudad a esa hora era un tablero encendido. Sonrió sin humor. Pensó que la suerte se le había terminado a la mujer del trapeador. Sofía lavó los platos con agua tibia, secó con un trapo y dejó todo en orden. Antes de dormir, revisó la mochila de Diego, el cuaderno bien cerrado, el lápiz con punta, la regla que compartía con un compañero, la libreta de lectura forrada con plástico. Puso la alarma en el teléfono y se recostó. No se durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo, oyendo la radio de un vecino y el goteo lento de la llave de la cocina. Pensó en el día siguiente. Daniel le había dicho que, si se complicaba algo, la quería cerca. No sabía cómo iba a cuadrar horarios, ni si eso significaría meterse en problemas, pero conocía la respuesta que llevaba dentro: cuando algo está mal, hay que arreglarlo. Casi al amanecer, un sueño leve la venció. No escuchó cuando una hoja delgada se deslizó por debajo de su puerta. El papel quedó en el piso, apenas visible con la luz pálida que se colaba por la ventana. En letras pequeñas, decía: Sofía Ramírez, necesitamos hablar de su pasado. En la mañana, Diego fue el primero en levantarse. Corrió a la cocina, buscó pan para el desayuno y, sin querer, pisó la hoja. Mamá, se metió un papel, dijo, agachándose. Sofía tomó la nota. La leyó una vez. La leyó 2. El corazón le golpeó en el pecho. Miró a su hijo, luego la dobló y la metió en el bolsillo. No es nada, dijo con voz tranquila. Apúrate, que se nos hace tarde.
Sirvió café para ella y leche para él, metió un sándwich en la mochila de Diego y cerró la puerta con llave. Mientras bajaban las escaleras, Sofía sintió la misma certeza que cuando el error en rojo se deshacía en la pantalla, el día iba a exigirle más de lo que tenía. Aún así, bajó con paso firme. En la parada, sostenía la mano de Diego con fuerza. Él miraba los camiones con curiosidad, contaba los que eran rojos, los que eran verdes, los que temblaban más al frenar. Sofía miraba hacia todos lados. Tenía la extraña impresión de que alguien lo seguía con los ojos. Cuando por fin subieron al microbús, el niño apoyó la cabeza en su brazo. ¿Vas a venir a la exposición del viernes?, preguntó él, medio dormido. Voy a hacer todo lo posible, respondió ella, mirando por la ventana. Y si no puedo, haremos nuestra propia exposición aquí, en la casa. Nadie nos la puede quitar. Diego sonrió sin abrir los ojos. En la torre de Vegatech, muy lejos de ese asiento de vinil gastado, Alejandro recibió un mensaje, información en camino. Daniel, en otra oficina, preparaba una reunión y pensaba si debía llamar a Sofía o dejar que descansara. Y la ciudad, que nunca se detiene, puso a los tres en ruta hacia un choque inevitable. Sofía respiró hondo. Tenía claro lo que debía proteger. Y también tenía claro que, si volvía a ver un error en rojo, haría lo mismo que ayer, arreglarlo, sin pedir permiso. Al día siguiente, la torre de Vegatech amaneció con el mismo resplandor imponente de siempre. Desde la calle, los ventanales de cristal parecían espejos que devolvían el sol de la mañana. Para los que trabajaban allí, cada día era una batalla por sobresalir. Para Sofía, era un recordatorio de que debía caminar con discreción, evitando que alguien notara más de la cuenta. Pero ese día ya no podía esconderse del todo. Había pasado la noche inquieta, con la nota encontrada bajo la puerta metida en el bolsillo de su pantalón, doblada en 4 partes. No quería leerla otra vez, pero tampoco podía deshacerse de ella. Cada vez que la tocaba, un escalofrío le recorría la espalda. Mientras barría los pasillos del piso 15, repasaba mentalmente lo que había ocurrido en la sala de juntas. Daniel la había respaldado frente a todos, Alejandro la había mirado con odio, y ella había demostrado lo que nadie esperaba. Lo que más la inquietaba era la sensación de que algo se estaba moviendo detrás de ella, algo que no podía controlar. Esa mañana Daniel convocó a una reunión con los directores de área. El ambiente era tenso, corría el rumor de una alianza con una empresa internacional, una oportunidad única para consolidar a Vegatech como líder absoluto en la ciudad. Todos sabían que en menos de una semana llegarían inversionistas de peso y que cualquier error, por mínimo que fuera, podía costar millones. En la sala de juntas, los rostros se mostraban serios, y los dedos tamborileaban contra la mesa de madera. Alejandro abrió la reunión con voz firme. Presentó gráficas, habló de rendimientos, proyectó cifras en la pantalla. Su tono transmitía seguridad, pero sus ojos buscaban con insistencia cualquier reacción de Daniel. Cuando mencionó que el día anterior habían enfrentado un contratiempo técnico, todos lo miraron con Alejandro apretó los labios. El murmullo se esparció por la mesa. Nadie sabía a quién se refería. ¿De quién hablas?, preguntó un director con gesto confundido. Daniel no dudó. De Sofía Ramírez. Trabaja en mantenimiento. Fue quien corrigió el código en la presentación. El silencio fue casi ofensivo. Algunos se rieron por lo bajo, otros hicieron muecas de incredulidad. Un par de directores cruzaron los brazos, incómodos con la idea. Alejandro aprovechó la reacción. Con todo respeto, Daniel, no creo conveniente dar responsabilidades a alguien que no está preparada. Lo que ocurrió ayer fue suerte. Nada más. La suerte no corrige bucles de autenticación, respondió Daniel con firmeza. Las palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro quiso replicar, pero no encontró cómo. Uno de los directores levantó la voz para apoyarlo. Estoy de acuerdo con Alejandro. No podemos poner en riesgo un proyecto internacional confiando en alguien sin título ni experiencia comprobada. Otro, en cambio, murmuró intrigado.
Pero si realmente detectó el error, quizá deberíamos observarla más de cerca. No cualquiera lo hace. El silencio de los demás pesaba, y algunos comenzaron a mirar a Daniel con respeto. Otros bajaron la mirada, conscientes de que la discusión no había terminado. La reunión continuó con temas técnicos y financieros, pero la frase ya había dejado una huella. Sofía, sin estar presente, se había convertido en tema central. Mientras tanto, en los pasillos, ella continuaba con sus labores. Una compañera de limpieza se le acercó y le susurró: «Ten cuidado, Sophie. Ya todos hablan de ti. Eso no siempre es bueno». Otra añadió: «Cuando la gente importante nota a alguien como nosotras, casi nunca es para ayudar». Sofía agradeció el consejo con una sonrisa triste. No podía explicarles que ya era tarde para retroceder. A media mañana, Daniel apareció en el pasillo y la saludó con amabilidad. «Sofía, necesito pedirte un favor. Esta tarde tendremos una prueba con el sistema de seguridad. Quiero que estés presente por si surge algún problema». «¿Quiere que me quede en la sala?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, pero no como empleada de limpieza. Como alguien que entiende lo que está en juego». Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que aceptar era exponerse más, pero también sentía que negarse sería darle la razón a quienes pensaban que no tenía nada que ofrecer. Asintió con un leve movimiento de cabeza. La prueba comenzó después de la comida. En la sala se reunieron ingenieros con laptops abiertas, revisando protocolos. Daniel observaba atento, Alejandro permanecía de brazos cruzados, como un juez esperando un error. El sistema arrancó con normalidad, las pantallas se llenaron de códigos verdes. Los ingenieros se relajaron un poco, hasta que, de pronto, apareció una señal extraña. Las alarmas rojas comenzaron a parpadear y los rostros se tensaron. Los ingenieros intentaron bloquear el acceso, pero cada intento fallaba y el sistema se volvía más inestable. «Es un ataque externo», dijo uno. «No, son credenciales válidas, pero duplicadas», se contradijo otro. El caos crecía. Alejandro aprovechaba para mirar a Daniel con satisfacción contenida. Sofía respiró hondo, con el corazón latiendo fuerte. Recordó noches enteras en laboratorios universitarios, recordando líneas de código como si fueran versos. Se acercó despacio. «Ese acceso no viene de afuera», dijo con firmeza. «Es interno. Revisen los permisos duplicados en el servidor principal». Hubo un silencio incómodo. Uno de los ingenieros, casi por instinto, escribió los comandos que ella sugería. La pantalla mostró de inmediato el error: credenciales clonadas dentro del sistema. De haberse dejado pasar, habría abierto la puerta a un fraude millonario. Daniela sintió con satisfacción. «Buen ojo, Sofía». Alejandro se inclinó hacia adelante, con el veneno en la voz. «¿Y cómo sabe tanto de sistemas alguien que se supone que solo pasa el trapeador? ¿No será que manipula los accesos ella misma?». La insinuación provocó murmullos. Algunos ingenieros la miraron con sospecha. Sofía apretó los labios y respondió con dignidad: «Porque estudié. Y aunque no tengo título, sigo entendiendo cómo funciona un código. Jamás pondría en riesgo esta empresa». Daniel intervino de inmediato. «Lo que importa es que detectó el problema y lo resolvió. Eso nos salvó de una crisis. Y quien piense lo contrario, está ignorando la evidencia». El silencio regresó a la sala. Alejandro bajó la mirada, pero por dentro hervía de furia. Esa noche, Sofía volvió a Iztapalapa agotada. Diego la esperaba con dibujos nuevos, un castillo lleno de robots guardianes. «Son para que nos protejan, mamá», dijo el niño, abrazándola. Cenaron juntos frijoles y sopa. Diego le contó que en la escuela tendrían una exposición de trabajos el viernes y que quería que ella asistiera. «¿Vas a ir, mamá?», preguntó con ojos brillantes. Sofía acarició su cabello. «Voy a hacer todo lo posible. Y si no me dejan, haremos nuestra propia exposición en casa». El niño sonrió y le mostró su cuaderno lleno de dibujos.
Sofía sintió que, aunque el mundo allá afuera se estaba volviendo peligroso, en casa aún tenía un motivo para resistir. Al mismo tiempo, Alejandro recibió el informe que había solicitado. Un sobre cerrado llegó a su escritorio, entregado por un mensajero discreto. Lo abrió con calma, como quien degusta una venganza. Dentro había varias hojas: Sofía Ramírez, estudiante destacada de Ingeniería en Computación en una universidad de prestigio. Sin título concluido. Madre soltera. Historial laboral intermitente. Domicilio actual, Iztapalapa. Alejandro leyó cada línea con detenimiento, saboreando cada detalle. Así que no eres tan inocente como pareces. Veamos cómo reaccionas cuando todos conozcan lo que escondes. Marcó a un contacto en su teléfono y habló con voz baja. Quiero que prepares todo para dejarla en ridículo frente a los inversionistas. Que nadie olvide su cara cuando caiga. Colgó satisfecho. Afuera, la ciudad seguía iluminada como si nada pasara. Dentro de su casa en Iztapalapa, Sofía dormía junto a Diego, sin imaginar que la trampa ya estaba en marcha. Hagamos un segundo juego: escribe la palabra enchilada en los comentarios. Así sabremos quiénes son parte de la tripulación. Continuemos con la historia. El amanecer en Iztapalapa fue ruidoso y lleno de vida. Los vendedores ambulantes gritaban desde temprano, los camiones escolares tocaban el claxon y los vecinos subían prisa por las escaleras. Sofía se levantó con el cansancio aún colgado de los hombros, pero la sonrisa de Diego al verla le dio fuerzas. Lo ayudó a alistarse para la escuela, revisó su mochila y lo acompañó hasta la parada. Mientras esperaban el transporte escolar, Diego no dejaba de hablar de la exposición del viernes. Quiero que veas mi cartel de los planetas, mamá. Va a quedar increíble. Sofía lo abrazó con ternura. Voy a estar ahí, mi amor. Te lo prometo. El transporte se llevó al niño, y ella tomó camino hacia Vegatech. El microbús iba lleno, como siempre. En el trayecto, Sofía pensaba en lo ocurrido la tarde anterior. Cada vez era más evidente que Alejandro estaba decidido a exponerla, pero también que Daniel confiaba en ella más de lo que habría imaginado. Ese contraste la hacía sentir atrapada entre dos fuerzas: el miedo a ser descubierta y la esperanza de ser reconocida. En la torre, los rumores seguían creciendo. Una secretaria comentó en voz baja: dicen que la de limpieza le dio una lección a medio equipo de sistemas. Un guardia de seguridad replicó: eso no es normal, algo raro debe tener. Un par de empleadas de oficina cuchicheaban en la cafetería. ¿Será cierto que sabe de programación?, preguntó una. Seguro alguien la está protegiendo, respondió la otra con desdén. Sofía intentó no escuchar, pero cada palabra la hería. Al pedir un café para llevar, notó que la cajera la observaba con una mezcla de curiosidad y simpatía. ¿Eres Sofía, verdad?, preguntó con una sonrisa tímida. Ella asintió con cautela. Mi hermano trabaja en sistemas. Me dijo que lo salvaste de un problema enorme. Solo quería darte las gracias. Sofía quedó muda. No estaba acostumbrada a recibir gratitud de desconocidos. Ese pequeño gesto le devolvió un poco de confianza. Sin embargo, en otra mesa, dos empleados murmuraban lo contrario. Eso no puede ser cierto, dijo uno con gesto desconfiado. Nadie pasa de limpiar pisos a arreglar códigos complejos. Si me preguntas, seguro se metió al sistema sin permiso y ahora finge ser una heroína, respondió el otro. Sofía se marchó antes de escuchar más. Las opiniones divididas comenzaban a desgastarla. Ese día la asignaron a limpiar el piso 20, donde trabajaba el área de proyectos especiales. Los ingenieros apenas la miraban, hasta que uno de ellos, un joven nervioso con gafas, se le acercó en voz baja. Oiga, ¿usted fue la que detectó lo de las credenciales duplicadas? Ella dudó, pero terminó asintiendo. El muchacho bajó la voz aún más. Quería darle las gracias. Si eso salía a la luz, yo habría sido el responsable. Nadie me habría creído. Sofía se sorprendió. Solo hice lo que vi. No se preocupe, no le voy a decir a nadie.
El joven le sonrió con gratitud. Fue la primera vez que alguien dentro de la empresa la miraba sin burla o desdén, sino con respeto genuino. Eso le dio un poco de aliento en medio de la tormenta. Al mediodía, Daniel la buscó. Sofía, necesito que me ayudes a revisar un archivo antes de enviarlo a los inversionistas. Sé que puedo confiar en ti. Ella se tensó. ¿Y si alguien se entera? Alejandro ya me odia lo suficiente. Deja que Alejandro piense lo que quiera. Yo quiero resultados. Y los mejores resultados los obtuve contigo. Sofía aceptó. Revisó el archivo con cuidado y detectó inconsistencias que podrían haber causado problemas en la presentación. Daniel sonrió satisfecho. Sabía que no me equivocaba contigo. Esa pequeña validación la fortaleció, aunque sabía que también la ponía más en la mira de Alejandro. Mientras tanto, él ya había comenzado a mover sus piezas. En su oficina, planeaba con detalle la forma de humillarla. Mandó correos anónimos al personal insinuando que Sofía manipulaba los sistemas para llamar la atención. Incluso habló con algunos directores para sembrar dudas. Una persona sin estudios concluidos no puede tener ese conocimiento sin ocultar algo. Tal vez incluso esté filtrando información, decía con tono convincente. Algunos lo creyeron. Otros guardaron silencio. Pero la desconfianza empezó a extenderse como un veneno invisible. Por la tarde, Daniel organizó un ensayo general para la presentación con inversionistas. El auditorio interno de Vegatech estaba lleno de ingenieros, directores y personal de apoyo. Sofía permaneció al fondo, tomando notas en silencio, intentando pasar desapercibida. En el escenario, los ingenieros presentaban diapositivas y exponían avances. Alejandro observaba con ojo crítico, dispuesto a señalar cualquier falla. Cuando un ingeniero se equivocó en la exposición, Alejandro lo interrumpió de inmediato. Si seguimos permitiendo errores, terminaremos dependiendo de empleados sin preparación. Algunos entendieron la indirecta y rieron con burla. Sofía agachó la mirada, sintiendo cómo las miradas se clavaban en ella, pero Daniel habló claro. Prefiero depender de alguien que resuelve problemas que de quienes solo saben justificarse. El auditorio quedó en silencio. Algunos asentían, otros torcían el gesto. Alejandro respiró hondo, ocultando su rabia, pero por dentro su plan ya estaba decidido. El ensayo continuó con tensiones crecientes. Cada ingeniero se esforzaba por no equivocarse, pero la presión era evidente. Uno de ellos, nervioso, tartamudeó en medio de su exposición. Alejandro soltó una carcajada sarcástica. ¿Ven lo que les digo? No podemos permitirnos más improvisaciones. Daniel se levantó de su asiento y respondió con firmeza. La única improvisación aquí es tu burla, Alejandro. Déjalos terminar. El ambiente se volvió incómodo. Varios ingenieros miraron a Sofía como buscando apoyo silencioso, pero ella prefirió permanecer callada. Terminada la jornada, Sofía salió más tarde de lo habitual. Caminó hacia la parada del transporte con el corazón cargado de dudas. Mientras tanto, Alejandro observaba desde una ventana del piso superior. Su sonrisa fría dejaba claro que la estaba vigilando, aunque ella no pudiera verlo. Al llegar a casa, Diego la esperaba con una sorpresa, había pegado en la pared un cartel de colores con dibujos de planetas. Mamá, este es mi proyecto. Y te guardé un lugar aquí. Señaló una silla junto a la mesa. Sofía lo abrazó fuerte. Nada me haría más feliz que estar contigo ese día. Cenaron juntos pan con frijoles y arroz. Diego le contó que había practicado su exposición con un amigo y que la maestra lo había felicitado. ¿Sabes qué me dijo? Que hablo como un científico de verdad. Sofía rió y lo miró con ternura. Lo eres, aunque todavía seas pequeño. Después de cenar, jugaron un rato con una caja vieja que Diego usaba como nave espacial. Él se subió dentro y gritó. Listos para despegar. Contando. 3, 2, 1. Sofía aplaudió y se rieron juntos hasta que el cansancio los venció. Más tarde, mientras Diego dormía, Sofía se quedó un rato viendo la nota que aún guardaba en el bolsillo.
El papel estaba arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. Necesitamos hablar de su pasado, decía. Cada vez que lo leía, el miedo le oprimía el pecho. ¿Quién la había escrito? ¿Qué sabían realmente de ella? ¿Podría perderlo todo por algo que había quedado atrás? En otro punto de la ciudad, Alejandro recibió una llamada de un contacto misterioso. La oficina estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la luz de su computadora. Contestó con voz firme. ¿Está listo lo que pedí? La voz respondió sin titubeos. Todo preparado. Solo tienes que dar la señal. He reunido los documentos y la información. Será imposible que se defienda. Alejandro sonrió con frialdad. Perfecto. El viernes todos verán quién es en realidad Sofía Ramírez. Quiero que no quede duda de que no pertenece a este lugar. Apoyó los codos sobre el escritorio y se quedó mirando la ciudad iluminada a través de la ventana. Mientras tanto, Sofía dormía abrazada a Diego, sin saber que la trampa estaba tendida y que muy pronto tendría que enfrentarse a la humillación pública más grande de su vida. El viernes amaneció con un aire distinto. En Iztapalapa, los sonidos habituales de los vendedores ambulantes se mezclaban con los pensamientos de Sofía. Se levantó más temprano de lo normal, revisó 2 veces el uniforme y guardó la nota arrugada que todavía llevaba en el bolsillo. Necesitamos hablar de su pasado. Esa frase le pesaba como una losa. Mientras preparaba el desayuno sencillo para Diego, trataba de sonreír. El niño, emocionado por su exposición de planetas, hablaba sin parar. ¿Vas a venir, mamá? Claro que sí, respondió ella acariciándole el cabello. No me lo perdería por nada. Después de dejarlo en la parada, Sofía tomó el microbús hacia la torre de Vegatech. En el camino miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba, pero su mente estaba atrapada entre el miedo y la incertidumbre. Ese día era distinto, lo sabía. Algo iba a ocurrir y Alejandro estaba detrás. La torre estaba más agitada que nunca. Desde temprano, empleados con trajes impecables corrían de un lado a otro. Se colocaban arreglos florales en el vestíbulo, pantallas encendidas mostraban la bienvenida a los inversionistas y los guardias revisaban cada acceso con mayor rigurosidad. Los rumores también corrían. Hoy se decide todo. Si la presentación falla, perdemos los contratos. Dicen que vendrán empresarios internacionales. Sofía entró procurando no llamar la atención. Algunos la observaron con curiosidad, otros con desprecio. Una recepcionista murmuró a su compañera. ¿Qué hace aquí la de limpieza en un día como este? Ya sabes, siempre se mete donde no la llaman. Ella fingió no escuchar y continuó hacia el área de servicio, aunque en su interior ardía la impotencia. Mientras limpiaba discretamente una mesa lateral, escuchó a 2 directores hablar cerca de ella. Dicen que Daniel trajo a una empleada sin preparación a temas delicados. Si es verdad, puede costarnos caro. Al menos Alejandro parece estar al tanto, él sabrá manejarlo. Sofía bajó la cabeza, sintiendo la presión de cada palabra. En el vestíbulo principal, Daniel Vega coordinaba todo con calma. Su altura y porte imponían, pero su voz transmitía confianza. Saludaba a cada invitado con cortesía, revisaba que los ingenieros tuvieran lo necesario y sonreía para tranquilizar a los nerviosos. Sofía lo observó unos segundos desde lejos y sintió que, pese a todo, no estaba sola. Él creía en ella, y eso era suficiente para darle valor. Alejandro Torres también estaba ahí, impecable en su traje oscuro, con una carpeta en la mano y una sonrisa enigmática. Cada cierto tiempo dirigía una mirada a Sofía, como recordándole que no podría escapar de lo que estaba por venir. A su alrededor, algunos empleados lo seguían como si fuera un líder natural, pero en su interior Alejandro solo pensaba en el momento de hundirla. Los inversionistas comenzaron a llegar. Directores de grandes empresas, funcionarios y expertos en tecnología tomaban asiento en la sala principal. Las mesas estaban decoradas con manteles sobrios, las luces resaltaban los gráficos en las pantallas gigantes y el aire acondicionado mantenía el ambiente frío, casi solemne. El murmullo de conversaciones llenaba el lugar.
He escuchado que Vegatech tuvo problemas internos. Pero también dicen que se recuperaron rápido. El proyecto de seguridad puede ser un parteaguas en el sector. Sofía ayudaba discretamente a colocar botellas de agua y a revisar que los cables no estorbaran. Cada movimiento suyo era seguido por ojos curiosos. Un grupo de hombres de traje la señaló. ¿Ella no es la que se metió en los sistemas? Sí, y seguro hoy la delatan. Qué vergüenza para una empresa de este tamaño. Ella apretó la mandíbula y pensó en Diego. Necesitaba resistir. La reunión comenzó con Daniel tomando el micrófono. Su tono era seguro, firme y directo. Habló de los logros recientes de la empresa. La expansión de sus servicios, la rapidez con que habían respondido a incidentes y los nuevos contratos en puerta. Mostró gráficos ascendentes, cifras sólidas y ejemplos concretos. Hace 6 meses detectamos un intento de intrusión, explicó. En menos de 15 minutos lo habíamos contenido y eliminado. Eso no es casualidad, es resultado de un equipo comprometido. Los inversionistas lo escuchaban atentos. Algunos asentían, otros tomaban notas, un par aplaudieron al escuchar la seguridad con que hablaba. Un empresario de traje gris levantó la mano. ¿Qué garantía tenemos de que estas fallas no volverán a ocurrir? Daniel respondió sin titubear. Nadie puede prometer invulnerabilidad absoluta, pero sí podemos prometer capacidad de respuesta inmediata. Aquí no ocultamos los problemas, los enfrentamos y los resolvemos. Otro inversionista, con acento extranjero, intervino. ¿Qué tipo de personal supervisa estos sistemas? Daniel sostuvo la mirada y respondió con firmeza. El mejor personal disponible. Personas comprometidas que conocen la empresa desde dentro. Los aplausos resonaron. Sofía sintió un pequeño alivio. Sin embargo, Alejandro se inclinó hacia un director y murmuró algo que le arrancó una carcajada burlona. El plan avanzaba. De pronto, durante la explicación de un nuevo sistema de seguridad, una de las pantallas se congeló. El cursor dejó de moverse y... Reinicia el módulo. Nada, sigue caído. Cada intento fallido aumentaba la tensión. Alejandro aprovechó el momento. Caminó al frente con expresión de falsa preocupación. Esto es lo que pasa cuando dejamos que manos inexpertas manipulen lo que no entienden, dijo en voz alta. Varias miradas se giraron hacia Sofía, que estaba de pie al fondo. Ella se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Sabía que no tenía nada que ver, pero el peso de la acusación era aplastante. Un par de inversionistas comenzaron a murmurar. ¿No es esa la empleada de limpieza? Sí, la misma que dicen que anda metiéndose en lo que no debe. Daniel se levantó con el ceño fruncido, pero Alejandro levantó la carpeta. Y si alguien duda de mis palabras, aquí tengo documentos que prueban que esta mujer jamás debió acercarse a un sistema informático. El silencio fue absoluto. Todos esperaban ver qué había en esos papeles. Sofía sintió que el aire le faltaba. Recordó a Diego, a su proyecto de planetas, y apretó los puños. No puedo rendirme ahora, pensó. Alejandro continuó con voz firme, disfrutando del momento. No se trata solo de un error técnico. Se trata de la confianza de una empresa. ¿Qué inversionista sensato pondría su dinero en manos de un equipo que permite que una persona sin estudios juegue a ser ingeniera? Algunos inversionistas se inclinaron hacia sus compañeros. Esto es grave. Si lo que dice es cierto, la empresa tiene un problema de gestión. Daniel intentó intervenir. Alejandro, basta. Esta no es la manera de resolver las cosas. ¿Ah, no? Replicó él. La manera correcta es ocultar la verdad y dejar que todos crean que aquí no pasa nada. Yo, al menos, prefiero decir lo que muchos piensan y no se atreven a decir. Los ingenieros seguían luchando. Uno gritó. El sistema se reinicia en bucle, algo está forzado. Otro sudaba frente al teclado. No es un error normal, alguien lo provocó. Pero el murmullo de los inversionistas era más fuerte. Esto es un desastre. Quizá no debamos firmar nada hoy.
Una empresa que falla en su propia presentación no puede garantizarnos nada. Sofía respiró hondo, buscando fuerza en los recuerdos de Diego, en su sonrisa, en su voz diciendo que hablaba como un científico de verdad. Esa imagen le dio el valor de no derrumbarse en ese instante. La tensión crecía como una ola a punto de estallar. Nadie se imaginaba que, justo en ese momento, un giro inesperado cambiaría el rumbo de la reunión. El murmullo en la sala creció hasta volverse un zumbido incómodo. Cuando la tensión amenazaba con romperse, un ingeniero, pálido, levantó la voz desde la consola. Aquí hay algo raro. El fallo no viene del equipo de presentación. Alguien activó un proceso de bloqueo desde una cuenta con privilegios. Los inversionistas se miraron. Alejandro dio un paso al frente, fingiendo sorpresa. Qué conveniente, dijo. Ahora el sistema se bloquea solo. Daniel respiró hondo. Su tono fue firme. Necesito una solución, no sarcasmos. ¿Qué requieren para aislar el problema? El ingeniero dudó. Alguien que conozca el archivo de autenticación. El bloqueo replica intentos fallidos y satura los accesos. Sofía sintió el impulso de acercarse. El recuerdo de Diego, con su cartel de planetas, le pasó por la mente como un faro. Si callaba, todos perderían. Puedo ayudar, dijo desde el fondo. Varias cabezas se giraron con fastidio. Alejandro sonrió. Por favor. Ya tuvimos suficiente teatro. Daniel la miró sin juicio. Acércate, pidió. Y explica qué harás, paso por paso. Sofía se colocó a un lado del ingeniero. Sus dedos se movieron con seguridad. El bloqueo no es externo. Es un hilo interno que repite un error y simula ataques. Pondremos el sistema en modo mínimo para que la presentación no dependa de la red principal. Luego filtramos por hora y usuario. Tecleó. En pantalla aparecieron trazas con horas y ubicaciones. Sofía señaló una columna. Aquí. Un usuario con permisos altos activó una tarea programada justo al iniciar el evento. Un director carraspeó. ¿Quién? Primero aislemos. Reduzcan el alcance de esa tarea y devuelvan prioridad al módulo de presentación. Luego auditamos, propuso. El ingeniero ejecutó. Las pantallas dejaron de parpadear, los gráficos reaparecieron. Un suspiro recorrió la sala. Daniel inclinó la cabeza, agradecido. Bien hecho. Alejandro apretó la carpeta. No canten victoria. Cualquiera puede fingir que arregla lo que rompió. Basta, cerró Daniel. Terminemos. Después revisaremos cada registro. La exposición continuó. Daniel optó por un tono sobrio. Las preguntas volvieron a lo técnico y la sala se serenó. Sofía se retiró al fondo. Laura Méndez, de Recursos Humanos, se le acercó con discreción. Sé lo que hiciste. Gracias. Pero te van a llamar a una reunión. Lo sé, dijo Sofía, con un frío en el estómago. Al terminar, algunos inversionistas se quedaron para conocer el plan de seguridad. Alejandro se escabulló a su oficina con la carpeta pegada al pecho. La reunión privada se hizo en una sala pequeña. Estaban Daniel, Alejandro, dos directores, Laura y, a petición de Daniel, Sofía. A ella le sudaban las manos, pero mantuvo la barbilla en alto. Vamos a aclarar lo sucedido, dijo Daniel. No permito acusaciones sin pruebas. Alejandro abrió la carpeta con gesto teatral y deslizó varias hojas. Aquí hay correos y referencias de alguien que no terminó sus estudios, que entró sin filtros y que se arroga funciones que no le corresponden. Laura revisó. Estos documentos no son internos. ¿De dónde salieron? De preguntar donde hay que preguntar, replicó Alejandro. Daniel miró a Sofía. ¿Algo que decir? No terminé la carrera por motivos personales, respondió. No he accedido a nada sin permiso. Hoy pedí aislar un proceso para que no se cayera la presentación. Qué casualidad que supieras dónde tocar, bufó Alejandro. Casualidad es que una tarea con privilegios se ejecutara justo a la hora del evento, dijo Sofía.
Puedo demostrarlo con los registros. Uno de los directores, adusto, intervino. Descarguen los registros y que auditoría independiente los revise. Por imagen, pido suspender temporalmente el acceso de la señorita Ramírez. Daniel iba a protestar, pero vio la decisión en los ojos de Sofía. Si eso protege a la empresa, acepto, dijo ella. Solo pido que revisen también quién programó la tarea. Quedó asentado. Daniel la acompañó a la salida. Esto no termina aquí, le dijo en voz baja. Gracias por salvarnos. En su teléfono vibró un recordatorio de la escuela, la exposición de Diego era a mediodía. Si se quedaba a la auditoría, llegaría tarde. Si se iba, Alejandro tendría un pretexto. Laura apareció con otra carpeta. Firma el acta de entrega de credenciales. Es un trámite. Sofía firmó. Antes de irse, preguntó. ¿Esto me costará el trabajo? Dependerá de lo que muestren los registros. Contestó Laura. ¿Y de si alguien quiere verlos? En el piso de arriba, la auditoría comenzó. El ingeniero descargó las trazas. Daniel señaló la pantalla. Filtra por usuario y hora. La lista devolvió una etiqueta de acceso. La misma que Sofía había indicado. ¿De qué equipo proviene?, preguntó Daniel. De una portátil de operaciones, respondió el ingeniero. Según inventario, está registrada en... ¿En quién? En el despacho de Alejandro, dijo al fin. Aunque cualquiera con su clave pudo usarla. Daniel apretó los labios. Verifica cambios de claves en 48 horas y pide las grabaciones del pasillo de operaciones. Todo por el canal oficial. Alejandro entró sin tocar, con su sonrisa intacta. ¿Ya encontraron al culpable? ¿O seguirán protegiendo a la señorita Milagros? Estamos trabajando, replicó Daniel. Te pido que esperes resultados. Mientras tanto, Sofía bajó en el elevador de servicio. El reflejo le devolvió una mujer joven con ojeras y uniforme limpio. Miró el mensaje de la escuela y apretó el teléfono. Diego la esperaba. En el patio, los carteles de colores temblaban con el aire. Diego la buscó entre los padres. Cuando la vio, corrió y la abrazó. Sabía que ibas a venir, dijo. Sofía lo escuchó explicar los planetas con orgullo. Aplaudió. Por unos minutos, el resto del mundo desapareció. Al final, Diego le regaló un dibujo, un cohete y dos figuras tomadas de la mano. Es para que no te olvides de ir a la luna conmigo, dijo. El teléfono vibró. Un número desconocido, si quieres conservar tu empleo, regresa ya. Tu nombre se menciona en la auditoría. Sofía guardó el dibujo. Miró a su hijo, miró el mensaje y comprendió que estaba en medio de una decisión que no admitía pausa. Vuelvo por ti a la salida, susurró, besándole la frente. De regreso a la torre, el transporte avanzó lento entre avenidas saturadas. Ella apretó el dibujo en el bolsillo y repasó mentalmente la traza que señalaba una portátil precisa. En el lobby la esperaron dos guardias, amables pero firmes. Señorita Ramírez, la requieren en una sala de revisión. Vamos, dijo, sin bajar la vista. El pasillo era largo y silencioso. Dentro, una mesa, dos sillas y un vaso con agua. Laura ya estaba allí, con rostro preocupado. También un abogado de la empresa. Gracias por venir, dijo Laura. Vamos a hacerte unas preguntas. Es un procedimiento. Sofía se sentó. Pensó en Daniel, en el ingeniero honesto, en su hijo con cohetes en los ojos. A pesar del miedo, nació una calma extraña. Del otro lado del vidrio polarizado, alguien observaba con los brazos cruzados. Alejandro sonrió sin mostrar los dientes. Que comience el espectáculo, murmuró. Daniel se quedó inmóvil escuchando el reporte. ¿Se distingue el rostro?, preguntó. Sí, director. Cámara lateral, imagen nítida. La persona entra, mira a ambos lados y usa una tarjeta que no corresponde con su identidad.
Luego se dirige al cubículo donde está la portátil y se sienta menos de 2 minutos. Acto seguido, la tarea programada comienza. ¿La tarjeta de quién era?, insistió Daniel. De un administrativo del turno de la mañana. Reportó extravío hace una semana, pero no se actualizó el bloqueo. Daniel apoyó las manos en la mesa. No quería sospechas, quería hechos. Copia ese fragmento y resguárdalo en un medio externo, con sello de tiempo. Nadie toca ese archivo sin mi autorización. Y trae el listado de accesos físicos del día del evento, con nombres completos. En camino, director. A unos metros, Laura cerró la carpeta delante de Sofía. Sé que esto es incómodo, dijo. Si hay algo que quieras añadir para el acta, dilo ahora. Solo que confío en los registros, respondió Sofía. Y que yo no fui. El abogado tomó nota sin levantar la vista. El silencio pesaba, pero en el rostro de Sofía no había rabia, había cansancio y una voluntad obstinada de resistir. El timbre de la escuela sonó a lo lejos, como un eco en su memoria. Imaginó a Diego saliendo al recreo con su cartulina de colores. Ese pensamiento le clavó una espina y, a la vez, la sostuvo en su lugar. No iba a retroceder. Justo cuando Laura abrió la carpeta, el teléfono de Daniel sonó en la sala contigua. La voz de seguridad llegó por el altavoz. En las grabaciones del pasillo de operaciones, a la hora del sabotaje, una persona entró con una tarjeta prestada. El nombre en la pantalla no era el que nadie esperaba. El silencio en la sala fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Daniel apretó el teléfono contra su oído mientras los demás lo observaban expectantes. La voz del jefe de seguridad repitió con claridad. El acceso al pasillo de operaciones se hizo con la tarjeta del administrativo Ernesto Paredes, pero el rostro en las cámaras no es el suyo. Daniel pidió que enviaran la imagen. En segundos, un archivo llegó a su bandeja. Al abrirlo, todos se inclinaron para mirar. El hombre captado por la cámara era alto, de complexión fuerte, con el cabello bien peinado y un traje oscuro inconfundible. Alejandro Torres. Laura se cubrió la boca. El abogado levantó las cejas incrédulo. Sofía apretó los puños sobre la mesa. Daniel levantó la vista con una calma helada. Creo que ya no queda duda de quién quiso sabotear la presentación. Alejandro, desde el otro lado del vidrio polarizado, vio la reacción y comprendió que algo se había filtrado. Enderezó los hombros y entró en la sala con aplomo fingido. ¿Qué tanto cuchichean?, preguntó con sonrisa forzada. Daniel giró la pantalla hacia él. ¿Nos explicas qué hacías en el pasillo de operaciones con una tarjeta que no era tuya? La sonrisa de Alejandro se quebró apenas un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Eso no prueba nada. Cualquiera pudo usar esa tarjeta y manipular las imágenes. ¿Desde cuándo confiamos ciegamente en un video borroso? No es borroso, respondió Laura con firmeza. Es claro y nítido. El abogado acomodó sus papeles. Esto es grave, señor Torres. Alejandro golpeó la mesa con la palma. Lo grave es que confíen en una mujer sin título, en una improvisada que mete las narices donde no debe. ¿Van a arruinar mi carrera por proteger a alguien así? Sofía lo miró directo a los ojos. No es mi culpa que tu plan fallara. El rostro de Alejandro se tensó. Daniel intervino con voz serena pero dura. Aquí no se trata de títulos ni de culpas inventadas. Se trata de hechos. Y los hechos dicen que alguien intentó dañar la imagen de Vegatech frente a inversionistas. El ambiente se volvió insoportable. El abogado sugirió levantar un acta formal y notificar al consejo directivo. Alejandro bufó, recogió su carpeta y salió dando un portazo. Sofía se dejó caer en la silla, agotada. Daniel se inclinó hacia ella. Esto apenas empieza. Habrá presión, rumores, tal vez amenazas. ¿Estás preparada? No sé si lo estoy, confesó. Pero tengo que estarlo. Esa tarde, mientras Diego dibujaba en la mesa de la cocina, Sofía le sonrió cansada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó él con inocencia.
Fue un día difícil, pero aquí estoy. El niño le mostró otro dibujo, un escudo alrededor de un cohete. Mira, es para que estés protegida cuando vueles. Sofía lo abrazó con fuerza. Sabía que esas palabras le daban más valor que cualquier aplauso. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron notas sobre la presentación de Vegatech. Unos hablaban de éxito, otros de sospechas. Y en redes sociales empezaron a circular rumores, que una empleada sin estudios había intervenido, que el sistema casi colapsa, que alguien desde dentro buscaba hundir la empresa. Laura la llamó temprano. Necesitamos que vengas. Habrá una reunión con el consejo. No será fácil. Sofía llegó puntual. Al entrar al salón, sintió las miradas clavadas en ella. Directivos, socios y asesores hablaban en voz baja. Alejandro ya estaba sentado, con gesto altivo, como si nada hubiera pasado. El presidente del consejo abrió la sesión. Hemos recibido informes contradictorios sobre lo sucedido ayer. Necesitamos claridad absoluta. Daniel expuso los registros, las capturas de cámara y los reportes técnicos. Alejandro contraatacó con su carpeta, acusando de manipulación y alegando que se trataba de una conspiración para desplazarlo. Esto es un montaje, dijo con fuerza. Llevan meses queriendo deshacerse de mí porque digo las verdades que nadie quiere escuchar. Sofía, con voz temblorosa pero firme, intervino. Yo no busco desplazar a nadie. Solo quiero trabajar y sacar adelante a mi hijo. Si revisan cada registro, verán que no tengo nada que ocultar. Un silencio se extendió. La sinceridad en su tono desarmó a varios consejeros. El presidente asintió. Solicitaremos una auditoría externa. Hasta entonces, el señor Torres quedará suspendido de sus funciones. Alejandro se puso de pie furioso. No pueden hacerme esto. Yo construí parte de esta empresa. Van a arrepentirse. Salió sin mirar atrás. Esa noche, en su casa, Sofía sintió por primera vez un respiro de alivio. Diego dormía tranquilo. Pero su intuición le decía que la guerra no había terminado. Y no se equivocaba. A la mañana siguiente, un sobre apareció bajo su puerta. Dentro había una foto de ella caminando con Diego a la escuela y una nota escrita a mano. Si sigues, lo pagarás caro. El miedo la paralizó un instante. Luego respiró hondo. No podía ceder. Miró a su hijo dormido y juró que nadie le arrebataría lo poco que había conseguido. La batalla con Alejandro apenas comenzaba, y la próxima jugada sería aún más peligrosa. El sobre con la amenaza quedó sobre la mesa como una sombra. Sofía lo miró sin parpadear, sintiendo como el miedo se le metía a los huesos. Luego guardó la foto en la cajita donde Diego ponía sus recortes de cohetes y respiró hondo. No iba a permitir que nadie los doblegara. Marcó a Laura y pidió una cita urgente. La respuesta llegó de inmediato. El consejo había convocado a una sesión extraordinaria con la auditoría externa presente. La sala de juntas estaba llena. Consejeros, directores, abogados y 2 especialistas de la auditoría tomaron asiento. Daniel esperó a que todos se acomodaran. Sofía entró con paso firme, uniforme impecable. Alejandro llegó al final, con el gesto altivo de quien aún cree controlar el tablero. El presidente del consejo abrió la reunión. Hoy revisaremos hallazgos, responsabilidades y medidas. Les recuerdo que este espacio exige respeto. El primer auditor proyectó las trazas de acceso. Mostró líneas de tiempo, equipos y cruces con los registros de acceso físico. La tarea que detonó el bloqueo se programó desde una portátil asignada al despacho del señor Alejandro Torres. La activación fue a las 9:18, coincidiendo con el inicio de la presentación. El segundo auditor mostró las grabaciones del pasillo de operaciones. En la imagen se veía a un hombre alto, traje oscuro, entrar con una tarjeta ajena y avanzar hacia el cubículo. Se sentó 2 minutos, tecleó y salió sin voltear. La fotografía se congeló, era Alejandro. Eso no demuestra intención, dijo él. Revisaba un asunto. Alguien manipuló después el sistema.
La activación lleva su firma criptográfica, indicó el auditor. Y hubo mensajes desde su correo insinuando fallas provocadas por manos inexpertas. Alejandro apretó la mandíbula. No voy a cargar con un error que comenzó cuando esa mujer metió la mano donde no debía. Daniel lo miró sin rencor, pero con firmeza. Basta. Ayer se evitó una catástrofe. Lo que hoy tenemos son hechos, no rumores. El presidente pidió oír a Sofía. Ella se puso de pie. No tengo título. Dejé la universidad porque me convertí en madre a los 19. Aprendí en bibliotecas y con manuales prestados. No pedí ocupar ningún puesto. Solo vi un error y lo corregí. Lo haría otra vez, por esta empresa y por mi hijo. Un consejero, de cabello blanco, preguntó, ¿cómo supiste dónde buscar? Porque yo misma cometí ese error cuando era estudiante, respondió. Pasé noches rastreando bucles de autenticación en equipos viejos. Cuando vi la traza, la reconocí. No fue magia. Fue memoria. Laura intervino. Y valentía. Pedir la suspensión de su acceso fue por imagen, no una sanción. La evidencia apunta en otra dirección. El abogado del consejo habló. Propongo medidas cautelares, suspensión del señor Torres, investigación administrativa y denuncia ante las autoridades. Y levantar la suspensión de la señora Ramírez. Alejandro dio un golpe seco en la mesa. Están cometiendo un error. No saben con quién se meten. Con alguien que intentó hundir la casa donde trabaja, replicó Daniel. Esta empresa no es un campo para egos. Se votó. Manos se alzaron. Alejandro quedó suspendido. 2 guardias se acercaron con discreción. Nadie me humilla, murmuró, saliendo sin mirar atrás. Los inversionistas, avisados por Daniel, pidieron una comparecencia breve. Querían saber si la plataforma era confiable. El auditor AB. Trabajaron toda la tarde. Revisaron listas de control, rotación de claves y rutas de respaldo. Sofía explicaba sin imponer, si cae un módulo, aislamos así, si hay ruido de acceso, limitamos por rango y usuario. El equipo empezó a verla como alguien que cuidaba el lugar donde todos vivían su jornada. Al anochecer, Daniel reunió al grupo. Quiero proponer becas internas para que quien lo desee retome estudios. Y un rol de analista asociada para Sofía, con formación y acompañamiento. Nadie debe pedir permiso para aprender. Los aplausos crecieron hasta llenar el salón. Laura le guiñó un ojo. Acepta, te lo ganaste. Lo acepto, dijo Sofía con un hilo de voz que se volvió río. Entonces vibró el teléfono de Daniel. Mensaje de seguridad, movimiento en las cámaras del estacionamiento inferior. Pidió proyectar la señal en vivo. Una figura se movía entre sombras junto a un gabinete de red. La imagen enfocó, Alejandro, con un maletín, forzando la tapa. Desactiven su acceso remoto. Ordenó Daniel. Y llamen a la policía. Alejandro intentó correr hacia el elevador, pero la puerta no respondió. 2 guardias descendieron por la rampa. Él tropezó con una defensa y cayó. El maletín se abrió, cables, un adaptador y un papel con anotaciones. Esto no se va a quedar así, dijo a la cámara. La patrulla llegó rápido. Seguridad entregó videos y registros. Alejandro fue conducido hacia la salida, gritando que era un complot. Nadie respondió. El silencio fue más duro que cualquier palabra. De vuelta en el auditorio, Daniel habló al equipo y a los inversionistas conectados. Lo que vieron es desagradable, pero demuestra que los controles funcionan. Hoy no ganó un nombre, ganaron los procedimientos y ganó la verdad. Sofía pensó en Diego. Corrió a casa con el corazón liviano por primera vez en semanas. Iztapalapa la recibió con sus luces amarillas y el olor a comida en la calle. Abrió la puerta y encontró al niño dibujando un cohete con un escudo enorme. ¿Ganaste, mamá? Hoy no se trata de ganar, sino de no dejar que te quiten lo que eres, respondió. Y eso lo defendimos. Entonces ganamos los dos, dijo él, abrazándola.
Cenaron pan, frijoles y un pedacito de queso. Ella le contó, con palabras simples, que en su trabajo habían reconocido su esfuerzo y que estudiaría de nuevo. Diego aplaudió. Vas a ser la mejor. Y cuando yo sea grande, te voy a invitar a mi cohete. Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado sobrio, suspensión y denuncia, refuerzo de controles y programa de becas. En los pasillos hubo curiosidad y orgullo. Algunos empleados se acercaron a Sofía. Nos diste valor, le dijo uno. A veces creemos que el techo es más bajo de lo que es. Daniel la llamó a su oficina. La posición es tuya si la quieres. Habrá exigencia, aprendizaje y respeto. La quiero, respondió, con una sonrisa que nacía desde los ojos. El primer día como analista asociada fue raro y hermoso. Se puso una blusa sencilla y un pantalón oscuro. Sus manos, acostumbradas al trapeador, rozaron con cuidado el teclado. Abrió un documento, procedimiento de contingencia, versión 1. Miró la ciudad por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de ocupar su lugar. Al salir con su nueva credencial, Laura la alcanzó. Del comité de becas, dijo, entregándole un sobre. Para libros y cuadernos. Sofía lo guardó como guardaba los dibujos de Diego. Sonrió. Los libros y los cuadernos de mi copiloto. Antes de irse, se detuvo frente al auditorio vacío. Recordó la humillación que no fue y la trampa que se cerró sobre quien la tendió. Entendió que, a veces, la dignidad tiene un sonido, el de un salón que aplaude a quien solo iba de paso y se quedó a arreglar una falla. Días después, Daniel le pidió a Sofía que lo acompañara a una charla con jóvenes. Ella habló de equivocarse y volver a intentarlo, de lavar pisos por las mañanas y estudiar por las noches. Un chico la alcanzó al final, yo también pensé en dejar la escuela. Hoy cambié de idea. Sofía salió con el pecho lleno. Compró 2 panes dulces y llevó uno a casa para Diego. Misión cumplida, capitán, dijo, alzando el dulce como un trofeo. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.